Vengo pensando mucho en esto que plantea Artemio, de poner el momento, si no entiendo mal, del atentado sobre Cristina como un parteaguas en la historia de la democracia argentina. Y vos decías, Rinco, tuvo sus consecuencias, pero también ese momento es consecuencia de una ola de violencia simbólica, verbal, instalada, y de un gobierno como el de Macri, donde se le dio una medalla a un policía que mató a alguien por la espalda. Entonces, es cierto que es un hecho creo que la gravedad que le da Artemio es para prestar atención. Sí, sí. Sobre todo porque la Argentina obviamente no es un país que está suelto. Esto sucede en un mundo que los grados de violencia se han modificado, ¿no? Algunos ejemplos. Parecía que, porque acá decimos parecía que el pacto democrático no se iba a romper nunca más, o eso estaba como sobreentendido. También parecía que un golpe de Estado a la vieja usanza no iba a haber nunca más. Absolutamente. Y en la frontera, en un país que está en la frontera como Argentina, hubo un golpe de Estado clásico, con todos los condimentos, actores, actrices de los golpes clásicos, ¿no? Incluida la geopolítica de Estados Unidos, las disputas por la economía local, pero también la disputa por los exportables de ese país. Parecía que eso no iba a pasar nunca más, pasó. Así es. Parecía que el sistema de justicia no iba a ser utilizado para modificar la voluntad popular. Pasó en Brasil, pasó en Ecuador, pasó en Argentina. En Guatemala, con el movimiento Semilla, está pasando lo mismo. Y en Colombia. Y en Colombia, con el golpe blando a Petro, claro, también pasa lo mismo. Porque uno dice, bueno, la persecución, bueno, ese es un problema. Bueno, el asesinato político torció la voluntad política en Ecuador de una manera ahí explícita. Va. Eso me lo comentaba Federico Montero, que en Ecuador había un resultado. El clima previo al asesinato de Villavicencio era uno, y a partir del asesinato... También parecía que estaban lejos los asesinatos antes de las elecciones. También pasó. Parecía que una guerra convencional entre dos países era algo que estaba lejos de ocurrir. Existían esos episodios encapsulados de Medio Oriente. Bueno, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania desarrollándose, que también lleva más de un año, ¿no? Una guerra en Europa, que vos decís, ¿cómo la guerra en Europa? Parecía que eso no iba a existir más, pasó. Parecía que la democracia de Estados Unidos, y todo entre comillas, no toleraba un personaje que no iba a aceptar entregar el gobierno. Pasó. Y hoy eso está haciendo... está en un juicio formal, ¿no? O sea, que no es, uy, se nos ocurrió decir esto. Entonces, me parece que está el hecho de violencia, que es un femimagnicidio, no sé cuál es el nombre, es una cuestión brutal que también está atravesada por la cuestión de género, me parece. Y eso también pasó desapercibido. ¿No? Parecía que en un país como Argentina la conciencia colectiva sobre la cuestión de género en la violencia estaba arriba de la mesa, tenía su propia ley, hay avances que han conseguido las mujeres con su militancia, con su esfuerzo, con su consecuencia, con su constancia, con su dolor. Bueno, sucedió esto sobre el cuerpo de una mujer. Entonces, diría Charlie, están pasando demasiadas cosas raras, ¿no? Yo coincido con Artemio en esta idea de que es un parteaguas ese momento, y que podrán existir anticuerpos. Es muy interesante esto que decías, Artemio, que me lo comentó Horacio, que hablabas con Horacio, claro, que tiene una mirada también profunda, larga sobre estos temas en general, pero en el cortísimo plazo, digamos, la respuesta fue de una sociedad que está mirando para otro lado en este tema. Y eso no sería nada, de una militancia
que está mirando para otro lado. Ni que hablar del sistema político, ¿no? No. Tenés una candidata a presidenta que ni siquiera fue capaz de salir a repudiarlo. Creo que los dos, ninguno de los dos candidatos de la oposición salieron a repudiarlo. Entonces, me parece, y tenemos un sistema de medios, un sistema, no sé cómo llamarlo, que se dedicó a ocultarlo, minimizarlo, tergiversarlo, habrá sido supuesto, como dijo Guille Lobo, supuesto atentado. Sí. Porque se hablaba de como si fuera algo autogenerado en algún momento. Buscan la violencia, son los propios kirchneristas. Recordemos cuando le tiraron 3 piedras al auto de Macri siendo presidente, que fue el fin de la República, y justificaba cualquier cosa. La seguridad del presidente, según nuestra justicia federal, justifica que se haga espionaje ilegal sobre los familiares de la tripulación del Ara San Juan, porque eso era para proteger. Ese era el otro tema, ¿no? La justicia no solo no se dedicó a esclarecer, sino parece que se dedicó a enturbiar la situación del atentado. No es nuevo. Algo parecido fue lo de la AMIA, ¿no? Lo de la AMIA, lo de Río Tercero. Donde, claro, la justicia se dedicó a hacer luz de gas. El maestro de luz, el Bosnio, decía esto, que no creo en teorías conspirativas, pero cuando veo el funcionamiento de la justicia en este año, piedra libre. Claro, me empiezo... Anoche contaba en una cena esta anécdota, porque claro, el Bosnio es como un ser muy racional. Entonces cuando sucedió esto, que obviamente lo puso de los pelos, yo le decía, guarda que atrás de esto hay actores importantes de la política, aparentemente, hay financiamiento de sectores conocidos, aparentemente. Me dice, bueno, me parece que estás exagerando, esto está bien que hay un marco de violencia generado, pero hasta ahí llega la acción de terceros. Y hace pocos días me dice... Mira, cuando vi el accionar de la justicia me convencí de tu teoría. Claro, bueno, la utilización de este tipo de personajes como estos copos es bastante frecuente en este tipo de intervenciones. Mira, a Colombia un lumpen también lo metió en una guerra, yo siempre lo digo, civil, que ya dura más de 50 años, bueno, con el asesinato del presidente Gaitán. Obviamente, siempre estos lúmpenes tienen una conexión con el poder y son instrumentos de una... Alguien lo tiene que hacer. Una trama pero por supuesto. Pero alguien lo tiene que pensar. En los 70 ya la caracterización del lumpen siempre tenía como referencia un poder superior que lo ordenaba. André Gunderfrank, que es un economista alemán, americano creo que es, hablaba de lumpenburguesía, y cuando hablaba de lumpenburguesía remitía a una clase social en los países, sobre todo periféricos, que obviamente no terminaban de realizarse como clase y terminaban siempre subordinadas a las estrategias de las potencias dominantes. Y es obvio que esto que pasó con Cristina obedece a un mando superior en términos económicos, políticos, jurídicos, judiciales, mediáticos. No, pensemos en... Nadie puede creer que estos sean los... Uno con un copito. Volvamos sobre el golpe de Bolivia, que como decía Amado, ya no existían golpes duros, eran solo golpes blancos. Fue un golpe duro donde todos hicieron su parte, es decir, la OEA hizo su parte, Argentina. Y la Argentina envió municiones, como decir, pero ¿cómo puede ser que la Argentina haya enviado municiones a golpistas? Recordemos al pequeño Forí, que habla muy bien, es un señor que no se pone los dedos en la nariz, explicando que no era un golpe, que las Fuerzas Armadas le habían hecho, le habían aconsejado a Evo que renunciara, que eso no es un golpe. Bueno, si fuera Forí no es nada. No. También hubo de este lado el Río Bravo, gente que dijo de que efectivamente... Que no era un golpe, sí. No era un golpe. Hay gente que de este lado del Río Bravo sostiene que no, que Cristina no está proscripta, entonces bueno, hay de todo en la viña del Señor. Exactamente. Es que el Río Bravo está pantanoso. Está pantanoso, y de tanto meter las patas en el río vos salís también con barro. Con barro. Sí.
No, me parecía que este es el tema de hoy, ¿no? Porque Absolutamente. atraviesa toda la política y uno lo podría ver con el prisma que desee poder enfocarlo. Sí, y quisiera citar a Mao Vudú, pero quiero Qué pérdida de voy a citar antes que Artemio, porque él a veces me gana de mano. No, habías dicho en un momento que la oposición, que es Juntos por el Cambio, transforma hechos policiales en políticos y hechos políticos en policiales. Claro, uno ve lo que pasa en Chaco, Exacto. donde hay algo espantoso, un femicidio, una cosa que genera dolor, bronca, bueno, que tiene que haber, digamos, una respuesta, y lo ponen en cabeza del gobernador. Y no hay ningún dato que haga que lleve a ese camino lógico, ¿no? Salvo Además está el guión de resuelto los el caso, medios. sí. Y además está resuelto. Entonces, y en Jujuy, los hechos políticos, que es la violencia ejercida desde el Estado jujeño, se presenta como una cuestión policial. Policial, absolutamente. Sí, de hecho, el visir de la Puna lamenta que la cana haya entrado en la universidad. ¿Te acordás? Hace algunas semanas. Era como, es algo independiente. Bueno, ahí tenés otro hecho que pensábamos que nunca más podía pasar, ¿no? Con lo que fue en Argentina la irrupción militar en las universidades. Entonces, lo que parecía que no iba a poder pasar nunca más, pasa. Pues yo creo que se produce hoy algo que habíamos visto en 2015. Yo lo había notado en el electorado joven. En 2015, frente a esa derecha que no tiene nada que ver con la derecha actual en cuanto a oferta electoral. La derecha del 2015 era la derecha de los globos, la revolución de la alegría, no vas a perder nada de lo que tenés, etcétera. Y había un electorado joven que decía, che, lo que tenemos, ya lo tenemos, es piso, es nuestro piso. Y yo decía, qué lindo país ese, ¿no? Claro, yo digo, pero che, ese piso se desmorona, ¿no? Si dejás de apuntalarlo, se desmorona. Y es lo que ocurrió con Macri. Y yo creo que hay algo también, hay una idea candorosa. Si, che, en la Argentina no puede volver a ocurrir ciertas cosas. Y, che, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con Horacio en cuanto a los anticuerpos. Somos un país de notables anticuerpos desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, pero quiero decir, la ola es muy importante y no es la ola, cuando hablamos de Javier Milei, no es extravagante personaje que dice que el Estado es pedófilo o algunas boludeces más. Che, detrás de él hay intereses mucho más poderosos que él. Entonces, creo que hay algo de nuestro lado de la grieta, de una pachorra, una siesta permanente, que la desilusión ha generado una especie de derrota anticipada, pero casi derrota cultural, ni siquiera electoral, que me parece asombrosa, porque che, tenemos 12 años, los 12 años kirchneristas no fueron hace 100 años, y prueban que se puede hacer otra cosa. En cambio, hoy lo que tenemos es una dirigencia que responde, que está en el relato chico, vive aterrada de no decir algo que no le guste a vaya uno a saber qué. El albertismo sigue leyendo Clarín. Es fabuloso eso. Los únicos que leen Clarín en este país deben ser el presidente y sus asesores. Eso me parece que es un tema a debatir. Sí, Hay una novela cortita de Humberto Eco que se llama Número Cero, que vale la pena, sobre esto de los diarios. Es una metáfora, no es lo que sucede en Argentina, ¿no? Pero una metáfora sobre un diario que se escribe para que lo lea una sola persona. Una sola persona. En cada número. Y a mí me parece que vale la pena también hacer un recorrido, por supuesto, a vuelo de pájaro, sin mucho detalle, como cualquier recorrido estos que se haga, sobre Cristina Fernández de Kirchner desde el 2007, ¿no? Porque sí, explica por qué hay tanta violencia concentrada. No la justifica de ninguna manera, pero la explica. Por supuesto. ¿No? Pensemos que cuando cuenta ella sinceramente que cuando toman la decisión de que ella iba a ser la candidata en 2007, bueno, factores de poder van a decirle a Kirchner que eso no corre, que eso había que cambiarlo, en particular a la de Mañeto directamente, ¿no? Como que había hablado con Kirchner para que...
esto no sucediera. En la propia campaña se produce el hecho de lo de Antonini Wilson, ¿no? Claramente una operación plantada en plena campaña, una cosa a la cual a partir de ahí nos íbamos lamentablemente a ir acostumbrando a esas operaciones que eran mezcla de lo que Alberto Fernández llamó los sótanos de la democracia, donde se incluye a Comodoro Pi y al sistema mediático concentrado. A partir de ahí, a los 2 meses nomás, estaba la cuestión de la disputa por las retenciones. La 125, sí. Que fue un intento de golpe de Estado también, en un formato no tradicional, pero fue un intento. Solamente la fortaleza de Cristina porque pensemos Dilma ante una actitud similar, ¿no? Sí, sí. De mucho menor envergadura. Pero sin embargo, Dilma es un punto muy importante en Brasil, como lo ha sido Alberto, digamos, en materia de desilusión del campo popular. Y es uno de los factores que emparenta la emergencia de Bolsonaro con la de Milei. Sí. La defraudación de un gobierno propio, en el caso del PT. Pero no adelantes esa tesis que la desarrollamos en el próximo. No, sí, la desarrollamos. Es un título. Claro. También vamos a comentar, apareció el informe de coyuntura de Cifra con datos muy interesantes que vamos a comentar. La ampliación de algo que vos también venís comentando. Sí. Un monto. Sí. No, pero yo quería decir este recorrido. Y desde ahí fue todo una lluvia de ácido sobre Cristina Fernández de Kirchner, que se lo banca su cuerpo y su compromiso, pero es un ataque a toda la sociedad argentina, la sociedad argentina, ¿no? Concentrado en una persona, lo cual hace que tenga una intensidad intolerable en términos humanos, porque es el ataque contra la mejor distribución del ingreso, la Argentina de soberanía. Bueno, todo eso hace vértice final en este magni femicidio, la bala que no salió y la sentencia que saldrá, se atrevieron a poner en el gran diario argentino, ¿no? Realmente, no sé, me parece que es algo que tenemos que reflexionar, tenemos que salir a compartir, me parecieron muy buenas las acciones de la Cámpora de ayer respecto a un formato de visibilización también distinto. Quizá los más viejos nos gustaría también una manifestación más tradicional, que no es O, es I, es lo que se hizo. Complementa. Claro. Pero siempre dijimos desde acá que la movilización organizada es una herramienta de gestión. Yo creo que frente al hecho de Cristina, una movilización organizada y convocada desde el propio Poder Ejecutivo, porque lo que hubo ahí es un atentado también al gobierno de manera plena. Bueno, esa pasividad... Haber declarado feriado no me pareció. Es bastante también llamativa, ¿no? Y llamativo, sí, por lo menos, sí. Porque, la verdad, trataron de matar a tu vicepresidente, estoy hablando de todo el gobierno, ¿no? Seguramente podrían haberse repartido voces para tener distinto tono. Bueno, y una convocatoria orgánica del gobierno en la defensa de las instituciones, que era obvio que estaban siendo atacadas. Claro. Una herramienta que utiliza, por ejemplo, Gustavo Petro permanentemente desde que sufre el asedio por parte de los sectores de poder, bueno, pensemos también al narcotráfico. En Colombia Alfonsín, lo conocemos, Alfonsín en Semana Santa. Exactamente. Perón, Néstor, todos los gobiernos populares recurrieron a la movilización popular como una herramienta de gestión. Recuerdo Johnny Viale a pocos días del atentado repitiendo, esto no atenta contra la democracia de ninguna manera. El concepto de ellos de democracia no atenta. Claro, claramente no atenta. Tenía razón. Mejora la democracia. Exactamente. Claro. Tenía razón. Por eso que hay que dejarse de coquetear con el discurso del adversario y tratar de reflexionar sobre lo propio y no prestigiar lo que efectivamente no es muestra de inteligencia, son efectos de inteligencia. Claro. Ayer lo decía, lo leía en un tuit de la Inca y hablaba Qué sobre buena que sí. Sí, es buena. Brillante. Cuando se le entiende, buenísima, es muy buena, tiene mucha formación. Y ella decía que lo que se estaba provocando era un efecto de inteligencia, que ellos construyen efectos que simulan, en este caso,
erudición, que citaba Claro. la cita de cualquier manera. Pero eso no solo es en Fantino. En otros aparentes tótem del pensamiento del establishment tradicional también existen efectos de inteligencia. Claro. La pregunta es cómo se construyen los prestigios en Argentina. Y yo creo que es una pregunta que también debe hacerse de este lado del Río Bravo. Yo creo que sí, los gráficos de Marul. Muchas veces se da entidad y se da profundidad y se da a operaciones políticas. Porque alguien que repite, esto no le hace daño a la democracia, esto le hace, está generando un sentido común. Así se vende la Coca-Cola. De tanto repetir, un día lo repetimos todos. Si no tenemos un pensamiento crítico sobre lo que escuchamos. El otro día en Napalm, ese gran programa que va de lunes a viernes. Muy temprano. Radio Provincia, muy con las editoriales de Rinco. A las 6 arranca Rinco. Sí, a las 6, es un poco inhumano. Pasamos ayer justamente varios de los archivos de lo que decían nuestros periodistas serios, Johnny Viale, Edu Feynman, etcétera. Y era genial, porque a la vez que decían que, o Guille Lobo decía supuesto atentado, a la vez que lo minimizaban, decían que es muy raro, los fiscales consideran que es muy raro lo que está pasando. También te decía, mirá, según las encuestas, 80% de los argentinos no cree que haya ocurrido. Me parece tan ridículo. Performan todo el... Claro, pero todo el tiempo te está diciendo, che, fue un falso atentado, y por otro lado dice, la gente cree que fue un falso atentado. Quédate tranquilo. Es el círculo... Por eso, después, desde nuestro espacio también, si se cheque inteligente, cheque bien, la mayoría de las veces... Comunican bien, es como lo que siempre escucho, comunican bien, che, cuando vos le entregás Telecom a Clarín, te aseguro que comunicas bien. Más claro, echale agua. Exactamente, y además sos inteligente, pensante. Estoy perdiendo algo. Ahí, cuando uno no disputa, comunica bien. Por eso es muy injusto con las compañeras y compañeros nuestros cuando dicen, bueno, tendrían que comunicar mejor, hay un problema de comunicación. No, es la política. Es la política cuando uno habla, si hablara a favor del poder concentrado y de quienes están detrás de esos medios, ¿sabes lo bien que comunicás? Así es. Nadie te repregunta, nadie te pone incómodo, hemos escuchado decir barrabasadas y que no es una repregunta. Barrabasadas por exabruptos y barrabasadas por errores, ¿no? De datos falsos, inexactos, y bueno, comunican bien. El poder ¿Usted no ahora se queja por esto? Qué cara dura que es, ¿eh? El conocimiento no es poder. El poder es conocimiento. Bueno, Lo que el poder señala que es y que no es conocimiento. Bueno, yo creo ¿Vos sos el dueño de la verdad? No, es él. Más o menos. Más o menos. Depende del día. Claro. Sí, los sábados sí. Sobre todo hoy que acostaste tarde, veo. La tenés en leasing, a la verdad. No, hay otra cosa también, otro diagnóstico tóxico que tenemos de nuestro lado. Fue lo hemos repetido hasta el cansancio, lo vamos a seguir repitiendo, la toxina, el volver mejores. 2019 era grave. Edu forma parte de nuestro programa. Es toxina. La toxina del volver mejores, ¿en qué consistía? Entre otras cosas, en decir hay que frenar la militancia, los patios militantes, el exceso, la sobrepolitización. La gente no quiere eso. Mira, aquí la gente, un tercio del electorado votó a puro relato, a un muchacho que es puro relato, solo espuma de relato. Entonces, tal vez esa idea de decir, che, tenemos que... Las cadenas. Claro, terminar con las cadenas nacionales, tenemos que poner linda carita, mi amigo Héctor, mi amigo Horacio, mi amigo Mongo. Tal vez eso no funcionó como al menos como nosotros nunca esperamos, ¿no? ¿Cómo estamos, Edu? Yo mal. No, y a mí me interesa volver sobre este tema que señalaba Artemio de quien decide qué es conocimiento y qué no, termina formateando el conocimiento. Vos fijate en el mundo de las y los economistas. No hay ningún economista de los 12 años y medio que se pueda escuchar según esta gente, porque son inútiles, no piensan, ideas que atrasan.
La frase que había construido durante el menemismo se quedaron en el 45. Decían. Sí, para reventar el país. Legitimaban con ese tipo de sentencia. Sí, Vos sí. te quedaste en el 45, Claro. no es buena técnica económica, no son los conocimientos. Y los tipos que aparecen en la tele vienen una y otra vez los mismos. Sí. Y cada vez que les toca gestionar, revientan el país. Y Pero lo único algunos que no, yo- ¿eh? Porque No. esa es la otra, no es que revientan a todos. No, no. Algunos Hay no. algunos No que pierden, no. no pierden todos, solo las mayorías. Sí, exactamente. Así que bueno. Ahora, en eh, vez de encanecer, cada vez logran nuevos bríos azabaches. Betún. ¿Por qué es eso? Betún. Yo digo que nos Es ponemos que con vos el te pelo quedaste en blanco. el 45. Te quedaste en el 45. Bueno, vamos Son a cerrar. como cuásares, son colores inhallables en la naturaleza. Es ultra black de Washington. Pero bueno, me así dijo. estamos. Bueno, Vamos a Caruto. cerrar este primer bloque de intento de reflexión, invitación a la reflexión sobre la vuelta a la violencia física política en Argentina con una canción de Sui Generis que habla sobre Kazán. El peor intelectual de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Manéjense con esa consigna que se van a equivocar, pero menos.